Muy buenas, familia. ¿Qué tal? Que estamos en el mes de agosto, Andrés. Ya está, vacaciones. Ya estamos. Bueno, no sé en qué vídeo del mes pasado surgió el compartir una cosita que Andrés había hecho y como es agosto hemos pensado que vamos a darnos vacaciones, pero que también vais a ver el podcast y es un poco especial, ¿no? Para que cuando vayan en el coche lo escuchen si quieren. Escuches tranquilamente y bueno, ¿qué van a escuchar hoy? Espero que sea más corto de lo que he tardado en hacerlo. Yo también. Dilo tú, anda, que a mí me da un poco de vergüenza. Di tú de qué va. Pues de que este mozo, we are, ¿no? An Iron You Man. are Iron Man. Se ha hecho un Iron Man, su primer Iron Man. Sí, pero para mí lo importante de prestarme a hacer este vídeo no es el hecho de hacer un Iron Man, sino, bueno, contaros un poco el proceso que he vivido para y de la manera en la que lo he hecho. Que ha sido muy chula. Y un planteamiento muy diferente, ¿no? A como tú lo habías hecho realmente a lo largo de tu vida. Sí, sí, porque en el tema de Julio hablábamos de la relación con el cuerpo y de cómo las luchas internas que teníamos o que tenemos nos hacen llevarnos de una forma u otra con nuestro cuerpo y tener una serie de conflictos en nuestro día a día. Y a mí, en este caso con el deporte, siempre ha sido una vía de escape, una forma de expresarme, pero también una exigencia que en unos momentos ha sido precioso y en otros también me ha llevado a, pues eso, a no pasarlo tan bien con ello. Entonces, después de muchos años practicando deporte, compitiendo y viviendo experiencias relacionadas con el deporte, pues llegué a la conclusión que quería preparar algo desde la perspectiva de hacerlo desde el cariño a mí mismo y dándome amorcito, sea lo que sea. Entonces me planteé en este caso hacer un Ironman porque para mí hacer cualquier otra cosa con la experiencia y el bagaje que tengo seguramente no me fuese a implicar la exigencia y la constancia que me apetecía tener en mi día a día. Es decir, yo he llegado a un punto de un poco de desmotivación con el deporte, pero me apetecía ser constante, moverme, porque sé el bien que me hace y porque en el fondo me gusta. Lo que pasa que, bueno, estaba en un momento de mi vida que tenía ahí un poco de conflicto. Entonces decidí hacer un Ironman porque me iba a obligar a ser constante. El hecho de que sea algo tan exigente pues hace que los días, sobre todo cuando queda mucho para la prueba y no tienes ese punto de motivación porque todavía no lo tienes tan cerca, pues bueno, también tengas ese punto de motivación. Te voy a hacer un paréntesis, que vienen dos rey leones a vernos. Sacamos. Que mirar, estamos grabando en un parque y mirad lo que se nos están acercando. Algo te quieren decir. Yo después de mostraros estas fierecillas que nos acompañan hoy, desde fuera hacer como un apunte, un matiz, que tú vivías la competición, por decirlo de alguna manera, de una determinada forma, hiciste un parón Sí. a la hora de competir y que has vuelto a lo grande desde otro lugar. Sí, porque la forma que he entendido yo el deporte siempre ha sido haciéndolo al máximo de mis posibilidades. Es verdad que en la mayoría de deportes que he practicado he tenido la suerte o la desgracia, en este caso la oportunidad de destacar, y eso me ha llevado a tener una autoexigencia bastante importante. Es verdad que cuando empecé a dedicarme a entrenar a personas, mi esencia siempre ha sido la de predominar la salud y un estilo de vida por encima del resultado. Pero a pesar de yo transmitir eso, a mí no me permitía llevarlo a cabo del todo o no sabía hacerlo. Entonces es cierto que desde hace un par de años que hice mi última competición, que me preparé, por decirlo así, pues eso, tenía un punto, o sea, sabía que no quería seguir por ahí y sabía que quería hacer deporte.
Entonces, todo lo que para mí no supusiese un poco de exigencia, terminaba por procrastinar y por no hacerlo, y luego me arrepentía porque en el fondo es algo que me gusta, sé que me hace bien, como digo yo, es mi terapia, es mi lugar desde donde pienso todas las cosas a nivel profesional que quiero hacer, donde las asiento, y me encontraba en ese punto un poco, pues eso, perdido. Entonces me planteé hacer un Qué importante, Ironman. insisto, parar cuando Sí, estás, ¿no? O te sientes perdido. sí. Me planteé el Ironman sobre todo porque siempre lo había visto como algo totalmente innecesario, lo reconozco, creo que lo es, creo que es totalmente innecesario, pero ya te digo, el hecho de yo llevar toda la vida practicando deporte y entrenando y siendo constante y sinceramente dentro del esfuerzo que conlleva preparar algo durante un año, a mí no me cuesta tener ese tipo de rutinas. O no es que no me cueste, porque sí que me cuesta y tengo esos debates internos de hoy no me apetece pero lo hago, pero lo tengo súper entrenado y súper interiorizado. Entonces me planteé el Ironman porque sabía que me iba a exigir lo suficiente como para no tomármelo a la ligera, por el respeto que le tengo, y a su vez que lo podía conseguir sin necesidad de descuidar otros aspectos de mi vida, que era algo que tenía claro que no me iba a volver a permitir jamás y que no me quiero volver a permitir. Entonces, que el hecho de preparar un Ironman no fuese sinónimo de dejar otros aspectos que para mí son importantes de lado. ¿Y eso cómo se hace? Pues en mi caso entrenando 1 hora todos los días, ni más ni menos. Había veces que un poquito menos, porque a lo mejor nadaba 2000 metros, que para mí es estar media hora, 40 minutos en el agua, y otras veces era gimnasio y un poquito de correr en la cinta, que era 1 hora y 10, y otras veces era salir con la bici 1 hora y media o 2 horas, y otras veces, como en los últimos 2 meses, que los fines de semana sí que a lo mejor salía 4 horas el sábado con la bici. Junto con esas 4 horas de bici, el total de la semana no sumaba más de lo que iba a suponer la prueba, que ese era mi objetivo. O sea, yo, por tener una referencia, me marqué un poco pues eso, el objetivo de no hacer nunca ninguna semana, pasara lo que pasara, más del volumen total que iba a hacer en el Ironman. Es decir, si son 3,8 kilómetros nadando, 180 en bici y 42 corriendo, ninguna semana el volumen total podía superar eso, que es una barbaridad hacerlo en 7 días. O sea, si te paras a pensar, son muchas horas. La mayoría de semanas, por no decir todas, no he llegado nunca a nadar 4 kilómetros, 180 y 42. A lo mejor sí que una semana he nadado 6 kilómetros, pero he montado en bici 120 y he corrido 36. Y a lo mejor otra semana he corrido 55, pero he nadado 2000 y he montado en bici 150. Entonces, ese era un poco el termómetro que yo utilizaba para no perder el norte de la manera en la que lo quería hacer, porque por mis circunstancias de vida y por mi trabajo, si me organizo, puedo entrenar 2 y 3 veces al día. ¿Y en ese proceso tu cabra o tu anterior versión salió en algún momento? Mucho porque sé, y sobre todo en el momento que empiezo a estar en forma, soy consciente de que mi nivel es importante. Entonces ahí mi cabra, en este caso, mis demonios, como digo yo, esa parte con la que sí que sentía que tenía que luchar, era la de no dejarme llevar por lo que siempre he hecho, que es buscar ser competitivo, porque en este caso yo solo quería prepararlo de manera saludable y realizarlo de manera saludable el día de la prueba. Tardase lo que tardase, me daba igual tardar 1 hora más que 1 hora menos. Entonces eso, de hecho un día te lo comenté, oye Miriam, estoy pensando, claro, cuando me empecé a encontrar bien, que si me sale bien, a lo mejor me clasifico para el campeonato del mundo, porque soy consciente, no me voy a poner a explicaros porque es absurdo la manera en la que funciona la clasificación y demás, pero soy consciente que al máximo de mis posibilidades tengo opciones de hacerlo, pero claro, ahí esa línea es la línea fina, que si yo me dedicara a esto, tuviese 24 años y no tuviese otra cosa que perder, quizá
invertiría todos mis esfuerzos en ello porque es algo que realmente me hace ilusión y no lo niego, pero no era la idea. Entonces, pues eso, el luchar sobre todo estos últimos 3 meses contra tranquilo, recuerda por qué estás haciendo esto y cómo lo quieres hacer, es lo que creo y estoy convencido que el día de la prueba me ha permitido disfrutarlo a otro nivel. Yo siempre le he tenido mucho respeto a pruebas largas, estaba muy nervioso por ello porque sé lo que implican, sé el esfuerzo que conlleva, pero en el momento que me puse a nadar, en ningún momento ni me puse nervioso, ni estaba intranquilo, todo lo contrario, tengo la sensación de haberlo disfrutado a otro nivel, sabiendo durante la prueba que iban a llegar momentos de cansancio y de pasarlo mal, pero con cierto gusto. Y de hecho pienso, y así lo compartí en mis redes sociales, que el hecho de yo haberme comprometido de una manera y haberlo cumplido, que en este caso es como se llama la comunidad, que la vida conspira, estoy convencido que eso la vida me lo ha devuelto en forma de disfrutar amablemente del sufrimiento que implica estar 10 horas realizando cualquier cosa, en este caso un triatlón. Y creo que una de las conclusiones más potentes que saco es cómo estoy hoy. Estupendo y divino. Cómo estoy hoy, cómo he pasado la recuperación, cómo he vivido... No ha habido ningún momento Robocop. No, y la semana de después, los días de después, ya os digo, llevo toda la vida realizando todo este tipo de pruebas y no es necesario hacer 10 horas para estar una semana, 2, incluso 3, destrozado físicamente y mentalmente. Y después de esa prueba, durante esa semana, me apetecía muchísimo seguir con mi rutina, porque no era nada complicado. Entonces, físicamente, creo que mi cuerpo también me lo ha agradecido, siendo amable conmigo. Y yo, si esto fue un domingo, yo el martes estaba trabajando, corrí con un cliente súper tranquilo, pero pude correr y estoy muy orgulloso. O sea, es como siento que me he confirmado a mí mismo que se puede hacer y ahora, claro, de aquí ya no me saca nadie. ¿De qué? ¿De los Ironman o de ser amable contigo? De ser amable conmigo. ¿Has visto el poder que tiene eso? Total. Y no es que le haya perdido el respeto, ni mucho menos, porque se lo tengo muchísimo y se lo tendré siempre, y ahora más por haberlo vivido, pero sí que estoy convencido que, fíjate, esa semana de después lo hablaba con un cliente, que el problema no es hacer el Ironman, el problema es pretender hacer algo en algún momento sin estar preparados para ello, sin tener un bagaje detrás. Es decir, generalmente la gente cuando me escribe, me llama o se pone en contacto conmigo para preparar una prueba de este estilo, es porque le hace mucha ilusión el concepto de ese día, la medalla, lo épico, la ilusión, y está genial y me parece estupendo. Pero generalmente no nos damos el tiempo y el espacio suficiente para ir haciendo y cubriendo esas etapas poco a poco, y que ese día, cuando sea que llegue, lo puedas disfrutar sin la necesidad de pensar, madre mía, me he dejado la vida por el camino, qué sufrimiento, qué tortura. Entonces, ya te digo, estoy muy orgulloso por eso, y lo que le decía a mi cliente es que cuántos clientes cree que he perdido a lo largo de mi vida por ser sincero. Hablando con mi cliente de que qué opinaba él, que cuántos clientes había perdido por decirles lo que yo consideraba que era necesario para poder realizar una prueba de este estilo, en cuanto a tiempo sobre todo. Y claro, me decía, entre 99 y 101, o sea, todos. Y efectivamente, esto no es una crítica ni mucho menos, porque creo que todos hemos estado en ese lugar en algún aspecto de nuestra vida. Lo que sí que me gusta es, ahora quizá más, porque el Ironman en sí yo nunca lo había hecho otras cosas incluso más largas, pero quizá ahora también el poder ayudar a las personas desde ese sitio y que ellos comprendan a través de mi ejemplo de que es posible siguiendo una serie de pasos. Y un respeto, ¿no?, hacia uno mismo. ¿Algo que quieras compartir de tus meses de entrenos, que por cierto, cuántos han sido? Pues en septiembre tuve claro que lo iba a hacer y en octubre me apunté.
y esto ha sido el 13 de julio, así que el 13. Es que mi cumpleaños es el 13 de junio, entonces será ahí un poco especial. En torno a 10-11 meses. Vale, para que ellos también, y ellas también sepan. Y llegó el 13 de julio. Tun, 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 tun. Tun, tun, tun. El proceso para mí, antes del 13 de julio, que es lo que me acabas de preguntar, que tú en este aspecto también lo has vivido en cierto modo y creo que has sido consciente que no solo ha sido una promesa a mí mismo, sino que creo que prácticamente siempre he sido capaz de llevarlo a cabo, teniendo en cuenta que yo un sábado, un domingo me gusta levantarme y hacer deporte, me haya apuntado a una burrada o no. Entonces creo que en ese aspecto, como digo, me he sabido acompañar, respetar y sobre todo también ser coherente con lo que me había planteado, sin ninguna estridencia ni sin ninguna burrada, y en todo momento creo sabiendo mantener bien el equilibrio, no sin... Comiendo helados mientras se lo preparaba. No, bueno, es que lo de los helados, obviamente, es que por ahí sí que no paso. Claro. Pero bueno, es que es eso, yo no me he restringido de nada, ni creo que nadie tenga que hacerlo, porque es cierto que en el deporte de resistencia el peso es importante, y recuerda una cosa que te dije a pocas semanas antes de la prueba, que estaba muy contento porque mi cuerpo no se había quedado como como el de un somalí, digo yo, en tono cariñoso, porque creo que es bastante visual. El hecho es que yo soy una persona que mi cuerpo se adapta relativamente rápido a los estímulos que le doy, y lo que yo no quería es que mi físico, en relación también al tema que hablábamos en julio de la relación con nuestro cuerpo, se transformara en algo que a mí no me gusta, que es una persona que le quedan grandes las camisetas, por lo menos las que yo tengo ahora mismo, y eso no me lo quería permitir. Entonces he sido también muy constante y muy serio con el trabajo de fuerza, no solo con el tema del rendimiento, de poder acabarlo en condiciones, sino en el de no perder de vista mi salud, que para mí mi salud es mantener una masa muscular mínima y un porcentaje de grasa decente, sin ser lo más parecido a un deportista profesional, que desde luego que eso roza lo saludable. Y que es lo fundamental, porque sin eso vamos un poquito regulinchi. Y el día de la prueba quizá estaba un poco nervioso, puede ser. Sobre todo porque, claro, cuando eres consciente de la plaza que vas a torear, creo que es necesario tenerle ese respeto, más allá del miedo, tenerle mucho respeto a eso, y obviamente eso entiendo que te produce nervios. Y la logística de la prueba, o sea, ya no es la prueba en sí, tu trabajo y demás, también la logística, que es muy entretenida, ¿no? Total. Claro, porque no es lo mismo ir a hacer un maratón a la otra parte del mundo, que te tienes que llevar tus zapatillas, Ya. que claro, salir desde tu casa 3, 4, 5 días antes con una cantidad de cosas, Cachivaches. que es verdad que luego allí puedes comprar lo que haga falta y tal, no pasa nada, pero Pero son tus cosas con las que has entrenado, las que te dan esa confianza, ¿no? es un estrés importante. Pero bueno, oye, forma parte. A las 4 de la mañana empezó el 13 de julio. Llegó el día de la prueba y nos has compartido que hasta entonces habías respetado mucho el tiempo dedicado para ti, tanto para preparar la prueba, para seguir con tu vida, para respetar tu salud. Por supuesto te has movido, un poco bastante, vamos a ser honestos. No tanto. Y luego, bueno, yo te quería preguntar, porque fueron 9 horas 59, 3 disciplinas súper diferentes, natación, bici y correr. ¿Cómo fue la relación contigo y con tus sensaciones en las 3 disciplinas? ¿El día de la prueba o...? Sí. Vale. Pues fíjate, el día de la prueba yo me lo había planteado, o sea, obviamente tenía un plan, y yo me lo había planteado de la siguiente manera. Para mí nadar, yo soy entrenador de natación, me he dedicado media vida a enseñar a la gente a nadar, pero no soy nadador, no he competido en natación desde chiquitito. Entonces, si en otras pruebas que he disputado,
o he intentado hacerlo lo más rápido posible. No soy capaz de nadar con los mejores, pero si me lo tomo de una determinada manera y llevando un entrenamiento medianamente normal, soy capaz de que para mí nadar 4 kilómetros sea un trámite. Y así me lo planteé. De hecho, te comenté que mi planning era hacer entre 1 hora y 1 hora 10. ¿Por qué un abanico de 10 minutos, que es una burrada? Porque no lo sabía lo que iba a pasar, porque sé que menos de 1 hora no iba a hacer, y más de 1 hora más de 1 hora 10 era muy complicado que hiciese, porque me tendría que haber pasado algo. Y efectivamente nadé en 1 hora 6, que más o menos es, pues eso, nadar de una manera tranquila, sin dormirme en los laureles, y de hecho, al ser una natación a una sola vuelta, la última parte es cierto que era una recta muy larga, y tuve la sensación incluso de aburrimiento, que estaba ya aburrido de nadar, porque la natación es muy monótona. Tú vas en bici, vas cambiando el paisaje, vas corriendo, es distinto. Ves cosas, ¿no? Ves cosas. Entonces, claro, llegó un momento en el que iba con un punto de tensión, pero no es suficiente como para ir con la máxima concentración todo el rato, y antes de salir justo, no sé cuántos serían, 5 o 10 minutos, iba pensando, jolín, tengo ganas ya de terminar, no porque voy cansado, sí, sino porque me apetece cambiar de disciplina. Entonces la natación me gustó mucho, me sentí muy bien, y me lo tomé como un trámite. ¿La bici? La bici es la disciplina que mejor se me da, y es la disciplina en la que más cuidado tenía que tener, porque ahí sí que me resulta relativamente sencillo pasarme. Y cuando vas a estar en torno a 5 horas montando en bici, tienes que ser capaz de saber cuál es tu ritmo, ya no tanto en la velocidad a la que vas, sino en las sensaciones que tienes. Entonces, la primera vuelta de bici, como éramos casi 2000 personas en la prueba, claro, sales del agua y salimos muchos a la vez. Entonces tuve la sensación durante la primera vuelta, que eran 70 kilómetros, que iba un poco pasado. Rápido, iba un poco fuerte para lo que debería ir para completar los 180 kilómetros. Entonces, bueno, me dije a mí mismo que para lo que yo había entrenado además solo, era para ser capaz de tener la sangre fría, de decir, olvídate del resto, te adelanten o adelantes tú estás en tu prueba, esto es una cosa para ti, da igual el tiempo, da igual la posición. Y bueno, recalculé un poco, y la verdad que terminé con unas sensaciones brutales. Y también recuerdo que te di un abanico un rango de tiempo en el que yo podría hacer la bici, que eran entre 5 horas y 5 horas y media en circunstancias normales, y hice 4 horas 59. O sea que me bajé de la bici, y cuando lo vi dije, ¡toma! Sobre todo porque la incertidumbre que tienes en cualquier triatlón, pero sobre todo en uno tan largo, es qué va a pasar cuando toque el suelo. Cómo van a estar mis piernas, porque lo puedes intuir, pero no lo sabes hasta que no tocas el suelo y ¡pam! Entonces, en el momento que toqué el suelo, dije, ¡buah, qué pasada! A la cuarta, quinta zancada, que además vas descalzo, dije, qué pasada, qué bien me encuentro. Y de hecho recuerdo que la transición, justo después que estabas tú, me preguntaste y te dije, me encuentro genial, pero quiero ser cauto, porque me queda un maratón por delante. Bueno, yo recuerdo la frase que me dijo. Ya, dila. ¡Qué pereza me da ahora correr! Claro, no correr, qué pereza me da correr un maratón, porque llevas 6 horas y pico y te queda un maratón. Un ratito. Un rato. Fue un rato. Entonces, bueno, esto es un poco el hecho de ser consciente de lo que estás haciendo. De bajarte o cambiar de disciplina siendo consciente que eso, por muy bien que te encuentres, para nada ha terminado. Y llegó la maratón, con tormenta incluida, con relámpagos incluidos. Es verdad que hizo un día fantástico para hacer cualquier tipo de deporte, porque no hacía mucho calor, al principio amaneció nublado, no hacía nada de frío tampoco, pero es verdad que cuando empecé el maratón empezaba a nublarse, y alrededor de mi media maratón, ¿no? Más o menos. Kilómetro 30 sí, y algo. Un poquito más tarde se empezó a nublar todo. ¿Y de cuánto duró la tormenta? 20
25 minutos, pero a lo bestia y a lo salvaje. En 25 minutos cayó todo. Todo. No tanto como el viernes, pero cayó todo. Entonces, es verdad que yo durante esos primeros 20-30 kilómetros te iba transmitiendo que me encontraba bien, pero que iba poco a poco, que estaba siendo muy cauto y estaba siguiendo mi plan. Que mi plan era correr todo y caminar todos los avituallamientos. Hay que decir que en este tipo de pruebas hay avituallamientos normalmente cada X tiempo. En esta en concreto, cada muy poquito, cada 2 kilómetros 200 o así había un avituallamiento. Bueno, avituallamiento o buffet libre, sí, para sí. los de que estamos. Entonces, claro, mi objetivo todo el rato era llegar al siguiente avituallamiento, porque el avituallamiento lo caminaba entero, y como son avituallamientos muy grandes y muy largos, pues vas caminando y te van dando un vaso de agua, un vaso de isotónico, un vaso de Coca-Cola, un trocito de plátano si quieres, un gel si lo quieres o no. Entonces, no paro en ningún momento como tal, pero sí que durante los avituallamientos el plan que tenía previo era caminar en absolutamente todos para no descuidar esa parte de alimentarme y hidratarme, y así lo hice. Entonces hasta el kilómetro, pues eso, hasta que empezó a caer la tormenta, me encontraba bastante bien, más allá de que empezaba a notar la musculatura de las piernas un poco ya chunguilla, pero es verdad que la tormenta me mató. Muscularmente se me encogió todo el cuerpo, y ahí empezó para mí el maratón, y tuve que gestionar correr con una zancada distinta, evitando los calambres, porque ya notaba algún amago o rampas, que le llaman a algunos, ya notaba algún amago, y claro, lo que no quería era tener que parar. Entonces lo gestioné bajando el ritmo, por supuesto, pero siguiendo mi plan. Corro hasta que llego a un avituallamiento, y en el avituallamiento camino. Y hago lo mismo, bebo en todos los avituallamientos, bebo todo lo que me dan, un vaso de cada cosa, y en algunos de ellos cogía un trocito de plátano, que también para nivel muscular y demás ayuda bastante. Y la última parte, salió el sol otra vez. Salió el sol, y además, como la vida conspira, también te llevaste una sorpresa tocha. Sí, aparecieron por allí 2 personas, uno de ellos es mi gestor, de hecho. Amigo. Pero es mi amigo, efectivamente, y también es cliente. Y cliente, bueno, que yo le entreno. Y otro que fue cliente en su día también, que también hace este tipo de pruebas. Y aparecieron por allí de sorpresa, y eso, ¡buah!, fue una inyección atómica de ánimos, porque la gente dice que las pruebas largas no se hacen con el cuerpo, se hacen con la cabeza. Y yo matizo. Si no tienes el cuerpo, la capacidad física, por mucha cabeza que tengas, no lo haces. Pero cuando tienes esa capacidad, la cabeza influye mucho. Hay que acompañar. Y cuando yo me bajé a correr y les vi, es como si me hubiesen dado gasolina de la cara, en vena. Y eso me llevó en volandas, la verdad, porque cada vuelta me encontraba contigo, con ellos, y me ayudó mucho, la verdad. Me siento muy afortunado por haberlo vivido así. Y llegaban los últimos metros y llegó a la meta. La meta. Qué meta más bonita. La meta. Muchas veces creemos que la meta es el final. Y yo lo que me fui... Mira, se me pone la carne de gallina solo de recordarlo. Lo que me fui diciendo durante la última vuelta, que eran 10 kilómetros, era recordar por qué estaba yo allí, qué era lo que me había llevado a eso, y que cruzar esa meta era solo una parte más de ese camino que yo estoy recorriendo conmigo mismo. Y no quería volver a vivir la sensación de cruzar una meta y tener esa sensación de vacío, de decir, ¿y ahora qué? Porque me ha pasado muchas veces. Entonces crucé la meta muy, muy contento, muy agradecido y muy orgulloso de sentir que eso solo era una parte más del camino. Y efectivamente, desde entonces mi vida sigue, por supuesto, y no siento que haya tenido un bajón anímico, ni mucho menos. Ni físico. ¿Repetirías? Sí, tengo la sensación, que no sé si lo voy a hacer, que repetiría,
porque en aquel momento, la semana de después, compartí en mis redes sociales un resumen de las horas que yo había entrenado desde enero hasta julio, y no llegaban ni a 10 horas semanales. Entonces, lo que comentaba antes, como yo he llevado una rutina de vida que es muy parecida a la que llevaría o llevo sin ese objetivo, junto con la emoción de vivir ese día y lo emocionante que es y lo, pues eso, lo potente que es vivir algo así, sí que lo repetiría, porque quizá está feo decirlo así, no sé si está feo o no, pero es la realidad. No me ha costado hacerlo. ¿Qué falta hacer así? No, es verdad. Pero me parece guay, es como me he realidad. me he esforzado, pero me voy a esforzar igual si no lo hago en tener el mismo estilo de vida. Y sobre todo que no te has dejado ni tu vida ni tu salud, claro, en el camino. Por eso mismo, como siento que no ha sido una tortura, ni metafóricamente hablando, ni de forma más real, pues sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Esto no es el qué, es el cómo. Efectivamente, porque no es el qué, es el cómo. Pero esto también quería puntualizar que a veces, como decía antes, nos dejamos llevar por lo que vemos en los demás y a veces nos equivocamos de objetivo. Y creo que cada uno se tiene que plantear los objetivos en base a sus circunstancias, sus posibilidades y obviamente también a lo que le motiva y le haría ilusión. Pero no en el orden inverso. No primero pienso en lo que me haría ilusión y luego pienso en todo lo demás, porque entonces entramos en esas dinámicas que creo que quien más o quien menos que estamos dentro de este mundo estamos muy acostumbrados a ver, que es: me propongo algo y por el camino destrozo absolutamente todo lo que hay alrededor de eso: familia, trabajo, relaciones personales. Entonces, para mí, no considero que sea una tortura ni algo que debería de pensarme seriamente hacer al menos una vez al año, pero no creo que todo el mundo esté en el mismo punto. El otro día también comentaba con un amigo que a mí me puede gustar mucho el espacio y imagínate ser astronauta, pero yo mañana no puedo pretender llegar a la NASA y en un año ser astronauta. Es imposible, el proceso lo tienes que vivir, sea el contexto que sea. Yo el día de la prueba, el día de la competición, obviamente no soy consciente de qué rodea a cada persona, pero sí que viví y fui testigo de muchos comos, ¿no? De gente que iba única y exclusivamente a por tiempo, ¿no? Llevaba una expresión de cara, obviamente unos ritmos diferentes, y otras personas que iban a terminar y esa expresión era muy diferente y el cómo lo estaban viviendo era diferente, ¿no? Los que iban con tiempo con su marca, que también es un objetivo y es un derecho, cuando veían familiares era como: ¿cuánto tiempo? Dame referencias, ¿voy por delante de Paco o no? Que yo dije: ¿quién es Paco? Luego a la siguiente vuelta me enteré que era una persona de su propio equipo y quería saber cómo iba con respecto a Paco, ¿no? Y la gente que iba un poco más con otro objetivo, pues cuando veía a sus familiares se acercaba, saludaba, unas bromas, y a mí me impactó mucho. Andrés llevaba el dorsal 1500, conocimos el viernes al 1499 y el día de la prueba, ¿no? Le vimos de noche, porque nosotros volvimos por la noche. Cuando Andrés ha contado que estaba corriendo y le cae la tormenta, a este chico le pilló en la bici, pero la criatura nos confesó que había aprendido a nadar en enero. O sea, yo fue como: what the fuck. Sí, que no tenía ni idea, no es que se hubiese puesto a nadar, es que había aprendido a nadar literalmente en enero. Y fue como... fue mirarle la cara y tenía una cara de tranquilidad y de felicidad, y tampoco estaba él matado a sí mismo, que fue como: te quiero en mi equipo, chaval, o sea... Pero por eso digo, Miriam, que... Y la familia, ¿no? O sea, sí. Estaba la pareja, yo creo que era la madre y el abuelo, y estaban todos súper contentos, ¿no? Por eso digo que este tipo de mensajes, quizá, o a mí, desde mi punto de vista, me gusta matizarlos, porque este chico, no sé qué edad tendría, pero era joven. Era joven. Entonces, claro, o sea, con 20 años, quizá te puedes plantear cosas que realmente son una locura, pero en la práctica te lo puedes permitir. No te va a hacer un daño exagerado, porque a lo mejor ese chico lo pasó mal en el agua, pero con 20 años te da igual. Pero si con 40, 50 años te planteas esto y lo empiezas a pasar mal en el agua,
te retiras. Claro. Y la sensación que te queda es de fracaso. Y ahí es donde tenemos el problema. ¿Cómo gestiono que he estado durante todo un año sacrificando mogollón de aspectos de mi vida y encima voy el día de la prueba y me tengo que retirar porque no he sido capaz de gestionar una situación? Por eso, efectivamente, conocer a gente y historias de muchas personas distintas creo que es un... Si luego hasta nos echamos amigos. Sí, sí, David sí. y Andrés, hablaremos de ellos. Sí. Creo que es muy bonito eso, el también ver, claro, en casi... Los diferentes, ¿no? En casi 2000 personas, lo hablábamos también, la cantidad de cuerpos distintos, grandes, pequeños, anchos, finos, mayores, jóvenes. Hay absolutamente de todo, de todas las partes del mundo, gente de más de 80 países. Y claro, te das cuenta que tú lo eres todo en el mundo y a la vez no eres nada. O sea, lo que te pasa a ti es tuyo, no es de nadie más. Entonces, claro, lo que hablábamos antes o lo que os comentaba, el parón que yo tuve es porque una de las promesas que yo me hice a mí mismo es que no iba a volver a cruzar una meta teniendo la sensación de castigo a mí mismo. De ¿para qué has hecho todo este esfuerzo? Solo porque no has tenido el resultado que esperabas. Cuando el deporte, en esencia, lo practico desde que tengo uso de razón y lo que me llena no es el resultado. Porque el domingo todo el mundo te felicita si has conseguido un súper resultado y el lunes nadie se acuerda de ti. Entonces, esa depresión yo me prometí a mí mismo que no la iba a volver a tener jamás. Que a veces en el fondo el resultado no es la marca, ¿no? Sino lo que es todo el proceso y en quién te has convertido después de caminar lo que sea que hayas decidido caminar, ¿no? Hay una frase del libro de Hábitos Atómicos que me encantó, que no es lo mismo leerse un libro que ser lector. No es lo mismo hacer una prueba que ser una persona deportista, ¿no? Y hay deportistas que no tienen por qué competir, igual que hay gente que compite que no tiene por qué ser un loco de la competición. Al final son medios o herramientas para tú plasmar de la manera que te apetezca la forma que has tenido de vivir un proceso, sobre todo teniendo en cuenta que todos los procesos se acaban y que el proceso en sí es eterno. Si tuvieses que resumir en una frase, en unas pocas palabras, todo tu viaje con el Ironman, ¿cuáles serían? Paz, lo tengo clarísimo. Oh, Margot. La sensación de paz, y es que mira, me dan ganas, no, es que me emociono y todo. La sensación de paz que he tenido y que tengo, no he tenido en mi vida con ninguna otra cosa. O sea, quizá lo más heavy que me he planteado de manera seria, porque insisto, no es la cosa más larga que he hecho en mi vida de deporte, pero sí la vez que más me he propuesto conseguir algo. Y el día de antes compartí también la sensación que tenía de paz y después, pasara lo que pasara, estaba convencido que la iba a tener. Salió todo redondo, salió todo perfecto y la tengo. Pero tengo claro que habría sido muy parecida a la sensación que tengo ahora, que es de paz absoluta. Pues enhorabuena. Gracias. Querido Ironman. Y con esto también, una de las cosas, más allá de que se llame Ironman o que se llame lo que sea, algo que sí que me gustaría transmitir es el aspecto proceso, el aspecto autoconocimiento, que lo bonito, una de las cosas bonitas que tiene el deporte, entrenarlo, preparar algo, ser constante, es que con que le prestes un poquito de atención a lo que te pasa día a día, el nivel de autoconocimiento al que llegas es el máster de la vida para mí. Sí, yo siempre digo que a mí el deporte es, digamos, el medio que más me llevó a aprender a acompañarme. Decir, hoy tengo que hacer este entreno y me encuentro bien, vamos a por todas. Hoy tengo que hacer este entreno, no me encuentro bien, lo termino, pero a otro ritmo, ¿no? Otro nivel. Y eso me lleva luego mucho a mi vida. Y como dices tú, de pues, cómo me encuentro hoy, ¿no? Y de saber qué hacer contigo en cada momento. Creo que es un punto muy potente para cualquier persona para tener un equilibrio en tu vida. Creo que te pone mucho los pies en el suelo,
es muy gratificante y te da ese punto de exigencia / sufrimiento que creo que en cierto modo también lo necesitamos, quizá unos para sentirse de una manera más plena con ellos mismos porque tengan algún tipo de, no de vacío, sino alguna carencia en otro aspecto y tal. Es algo que te ayuda, en mi opinión, muchísimo a tener un balance, mucho, porque al final no deja de ser un refugio, incluso los días que no son tan bonitos, porque eres tú y es para ti. Entonces, ya te digo, la sensación de paz, el haber tenido, el haber conseguido tener ese equilibrio a través de la constancia, por supuesto que me sirve no solo para esto, sino para absolutamente todo. Vida. En el trabajo siento que me he ordenado muchísimo, en mi vida personal, no sé, estoy muy contento por eso. Más allá de por haber hecho un tiempo u otro, incluso por haberlo terminado, porque yo a mí mismo me dije que pasara lo que pasara ese día, mi vida no podía cambiar. Es que ese día es uno de 365, ya está. Si hay guinda, hay guinda, y si no, no pasa nada. La tarta sigue estando. Entonces, para mí el mensaje no es tanto si te esfuerzas lo consigues, teniendo en cuenta que conseguirlo es llegar a la meta. La meta es hacerlo. Y que hay muchas metas, ¿no? Claro, en es la hacer vida. el proceso. La meta física, por eso es lo que decía antes, es simbólica. Si la meta la cruzas todos los días cuando cumples lo que te has propuesto o no, o cuando eres flexible y te das ese espacio. Y hasta aquí la batallita. Espero que bueno, si... Que hay más batallas, pero están o sea, son más terrenales. ¿De esto dices o de otras Claro. cosas? ¿Como cuáles? Lo que hablábamos antes, ¿no? De la logística, el momento de, también nos pasó, ¿no? De encargamos una cena y no llega justo la cena de antes de la prueba, ¿no? Que ya, bueno, hablaremos. Fíjate. Pero es todo como un poco con lo que estás hablando, el cómo nos relacionamos, ¿no? Y cómo gestionamos las cosas, y que también esos momentos son retos, son metas y son cosas que están en nuestro día a día, y que lo importante es, oye, qué es lo que yo quiero, tener las cosas claras y acompañarte siempre con amabilidad y con respeto, porque si tú eres amable contigo, al final es lo que vas a hacer, ¿no? Que los demás también lo sean. Ahora que dices eso de la cena, una de las cosas que me preocupaba mucho era ponerme malo en los días previos, ya sea de la tripa, que tener fiebre, estas cosas pasan. El sistema nervioso es muy caprichoso, el sistema digestivo casi que más, y ambos en conjunto están conectados, con lo cual puede pasar de todo los días previos. Y con el tema de la comida, yo de manera habitual como normal, no tengo necesidad de comer guarrerías ni cosas de estas, pero sí que es verdad que la semana previa intenté tener mucho cuidado con comer cosas limpias, por decirlo así, sin salsa, sin cosas que quizá te exijan a nivel digestión y demás. Y es verdad que estando allí en un hotel, que no estás en un apartamento con cocina, esto no te lo he contado, pero una de mis barreras que creo que superé, más allá de los comentarios que te pude hacer, es que fui capaz de permitirme hacer cosas que nunca jamás había hecho, que es comer sushi con salsa el día de antes. Y hacerlo Eso fue lo que te hizo llegar a la meta cita de divino, ¿eh? Y hacerlo desde un sitio tranquilo y amable. Porque es verdad que eso siempre lo he hecho por rendimiento, cuando en los días previos, pero en esta ocasión realmente, obviamente me preocupaba no poder presentarme el día X por circunstancias ajenas a mí. Que no habría pasado nada, pero obviamente la sensación te queda, ¿no? De, jolín, y justo me he puesto malo y tal. Entonces yo, desde mi perspectiva era, quiero hacer todo lo que esté en mi mano para que, sobre todo al final, no hacer méritos para no poder estar en la línea de salida. Y esa batalla, esos 3 días previos me costaron, y aún así creo que salió bien, porque me permití cosas
que estaban bastante por encima de lo que era mi planteamiento inicial. Y para mí eso Fue otro Ironman más. fue un reto muy importante. Fue otro Ironman más. Es verdad que yo me he criado con la frase de los experimentos con gaseosa, ¿no? Yeah. Y es verdad que aunque haya protocolos que están súper demostrados que funcionan, si nunca los hemos hecho, es muy probable que no te funcionen. Yeah. Y esto va a que en pruebas A de todos los niveles, sí, sí. a pruebas de resistencia, a veces pretendemos hacer cosas o inventar la semana de antes por aumentar un 0,2 nuestro rendimiento el día de la prueba, cuando lo que estás haciendo es aumentar un 1000% las probabilidades de que algo salga mal por el mero hecho de cambiar tu rutina Yeah. y tus hábitos. Entonces yo reconozco que en ese aspecto tuve que luchar y bueno, me salió bien. Pues Me dejé llevar y me salió bien. Viva el sushi con salsa. Está buenísimo. Está buenísimo los classic roll. Bueno, pues hasta aquí la batallita del Ironman, de lo que para mí ha sido un reto, una ilusión, un compromiso y una forma de vivir muy amable y en paz. No sé si este tipo de cosas, si estáis en el mundillo o no, os pueden mover o os puede gustar escucharlas, pero más allá de contar la batalla de mira qué guay soy, lo que he conseguido hacer, la idea de este podcast era transmitiros que en este caso Miriam y yo también nos exponemos a retos diariamente y compartirlos con vosotros también nos parece importante, porque al final cada uno tiene el suyo, sea de las horas que sea y de la manera en la que os lo planteéis. Pero todos tenemos nuestra pequeña batalla o nuestras grandes batallas y bueno, al final todo es no lo quiero decir así. Una parte muy importante es tener paciencia, ser flexible y dedicarte tiempo. Hay una frase que me gusta mucho, ¿no? que repito un montón, que es que nadie es más que nadie y que cada uno está en su camino, haciendo lo que le toca, saltando lo que tenga que saltar, corriendo lo que tenga que correr. Y lo digo, que aquí no somos más que nadie, que estamos en nuestro camino, que estáis en vuestro camino, que compartir es amar y que si esto seguro, segurísimo que inspira a alguien o toma notas de cómo afrontar, ¿no? Sus propios Ironman del día a día. Efectivamente. Pues familia, muchas gracias. Gracias por Y estar también ahí. por compartir. Chao.